Bienvenidos al vídeo de presentación del informe de Panorama Económico. La economía global está mostrando algunos síntomas de reactivación y los datos macroeconómicos publicados más recientemente han venido sorprendiendo de forma favorable, especialmente en Estados Unidos. Lo que sucede es que para que este panorama algo más alentador se confirme es necesario que no haya desenlaces adversos en dos de los acontecimientos clave que tenemos durante las próximas semanas. En primer lugar, la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal en la reunión del día 15 de junio y, por supuesto, el desenlace del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea del próximo 23 de junio. Es necesario que no se produzca un Brexit para que esta mejora económica se vaya consolidando y podamos decir que una primera parte del año marcada por la incertidumbre acerca del ciclo y por las sucesivas revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento haya quedado atrás de forma más consolidada. Comenzando por Estados Unidos, es cierto que los datos más recientes, como decimos, han sorprendido favorablemente, singularmente en el sector manufacturero con un repunte del ISM y también en el capítulo del consumo con un fuerte aumento del nivel de gastos personales en el mes de abril. Además, pues el empleo ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos 12 meses que ha permitido que la tasa de paro se haya reducido a finales del mes de mayo hasta el 4,7%. Esta mejora del empleo sí que podría llegar o ha dado lugar a que la Fed especule con la posibilidad de subir los tipos en la reunión del mes de junio, aunque nosotros pensamos que es más probable y desde luego más conveniente y más aconsejable aplazar dicho aumento de los tipos hasta el mes de julio para comprobar tres variables. Primero, que la creación de empleo recupere impulso tras unos datos de creación de empleo en el mes de mayo que han sido francamente decepcionantes. Por otra parte, que la inflación consolida senda de mejora después de que en abril repuntara desde el 0,9 hasta el 1,1% en tasa interanual. Y por supuesto que no se da un desenlace adverso en el referéndum acerca del Brexit en el Reino Unido. Precisamente la incertidumbre relacionada con el Brexit y esa votación del día 23 de junio es el principal factor que está provocando una cierta ralentización de la economía británica, que ha venido creciendo a tasas superiores al 2% durante los últimos trimestres, está actualmente en el 2% y creemos que en los datos del segundo trimestre mostrarán un crecimiento inferior a ese nivel. Aunque el consumo sigue fuerte, la inversión está mostrando algunos síntomas de ralentización y los indicadores PMI, especialmente en el sector manufacturero, están en la frontera del 50, que separan la contracción de la expansión, y el propio Banco de Inglaterra ha afirmado que el Reino Unido podría entrar en recesión técnica en el caso de que sucediera un Brexit. Por lo tanto, ese es el factor más determinante para la economía británica y para la evolución de la libra esterlina de cara al próximo mes. En el ámbito europeo es cierto que la eurozona está consolidando esa tendencia de crecimiento modesto, con un ritmo de expansión del 1,5% del PIB en términos interanuales. Los indicadores de clima empresarial y los PMIs, tanto del sector manufacturero como de servicios, están consolidándose por encima de 50, pero no tienen aumentos como para pensar en una clarísima aceleración del crecimiento. Lo que sí es cierto es que el ritmo de expansión actual sí se está consolidando, se ven algunas mejoras incipientes y ello ha provocado que el BCE haya mejorado o revisado al alza la estimación de crecimiento para la economía de la eurozona este año desde el 1,4 hasta el 1,6%, lo cual supone un cambio de tendencia relevante con respecto a las revisiones a la baja de estas estimaciones de crecimiento efectuadas en las reuniones del BCE de los meses de diciembre y marzo. Y dentro también del contexto europeo, lo que destaca positivamente es la economía española, que está creciendo a una tasa del 3,4%, dato final del primer trimestre, y en el que además destaca una progresiva mejora del mercado laboral que ha permitido que la sucesiva y la creciente creación de empleo haya permitido que el número de parados haya bajado de la barrera de los 4 millones de desempleados por primera vez desde agosto del año 2010. Aún así, quizá uno de los principales factores que sigue preocupando dentro del contexto de la eurozona es una inflación que todavía es muy baja, está en terreno negativo y se mantiene en el menos 0,1% según el dato preliminar de mayo, a pesar de que el precio del petróleo ha venido aumentando, pero todavía esto no se está reflejando en los índices generales. Con este cuadro positivo, especialmente en Estados Unidos y en la eurozona, algo oscurecido en Reino Unido por el tema del Brexit, un poco peor se encuentra Japón, que no consigue encadenar 2 trimestres consecutivos de expansión y está mostrando un rumbo errático, condicionado por cierta debilidad en la inversión y unas exportaciones que se ven penalizadas por la fortaleza del yen. Y esto no ha dejado otra alternativa al primer ministro Abe que aplazar la subida del IVA que estaba prevista para 2017 hasta el año 2019 con el objetivo de no dañar el consumo, que es uno de los motores del crecimiento de la economía nipona. Y por último, en cuanto a las economías emergentes, entre ellas siguen mostrando rumbos muy divergentes. Tenemos a Rusia y Brasil
en clara contracción, Brasil con caídas del PIB superiores al 5%, y en este caso también con cierta incertidumbre política derivada de que no habrá un desenlace acerca del proceso de destitución parlamentaria de Dilma Rousseff hasta el mes de julio. En el plano positivo destaca India, que ha crecido en el primer trimestre a una tasa del 7,9% del PIB, superando expectativas y claramente confirmándose como la economía emergente que en nuestra opinión presenta mejores perspectivas, mientras que China se encuentra en un punto intermedio. Es cierto que el crecimiento se está estabilizando en el entorno en cifras ligeramente superiores al 6%, pero hay algunos factores que siguen siendo sombras y lugares de incertidumbre. Entre ellos destacamos que los indicadores PMI siguen mostrando cifras bastante mediocres y que bueno, pues el crecimiento del crédito no está siendo la panacea para la economía china, y de momento los estímulos monetarios se están traduciendo en un incremento de la inversión en activos fijos, pero concentrada sobre todo en el sector público y no tanto en el sector privado, lo cual nos genera dudas acerca de la rentabilidad que generan estos proyectos de inversión y su capacidad para contribuir positivamente al crecimiento del PIB en el futuro. Por lo tanto, seguimos siendo extremadamente prudentes en cuanto a economías emergentes. Pensamos que la economía de la eurozona consolidará su crecimiento en el segundo y tercer trimestre del año, siempre que no se dé una situación del Brexit, y que Estados Unidos repetirá el patrón de crecimiento del año pasado con una cierta reactivación en el segundo trimestre tras un primer trimestre de cierta debilidad en las tasas de incremento del PIB. Muchas gracias por seguir la actualidad de la economía con Análisis Bankinter.